Buenas noches, hermanos. Y este día de oración que estamos por el momento que hemos pasado de la lluvia y tan fuerte, estamos hoy transmitiendo por este medio. Vamos a entregar este tiempo al Señor y vamos a orar. Padre amado, hermoso Dios, te damos gracias, Señor, porque podemos reunirnos, que hoy no podemos estar juntos, pero gracias, oh Dios, porque podemos mantenernos comunicados por estos medios. Te pedimos, Señor, que tú nos des la palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, nos abre el entendimiento y nosotros podamos caminar, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, por esta noche, que sabemos, Señor, que nos vamos a alimentar. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Estaba compartiendo esta mañana cómo en estos tiempos estamos viendo, con preocupación veo cómo se está enfriando, hay poca sensibilidad y buscando las razones, porque hay que buscar las raíces, por qué estamos viendo. Y contaba y uh, comentaba y me había afectado bastante ver cómo sin piedad se ven las situaciones, ¿no? Y hoy también algo fuerte también, ¿no? De a golpes morir una persona y cosas que estamos viendo y qué pensamos nosotros y qué hacemos, cómo reaccionamos y cómo debemos de reaccionar nosotros conociendo a Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 53, dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Dios no invocan. Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. En este salmo podemos ver y ubicar nosotros este tiempo. Cuando dice el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad y no hay quien haga bien. La palabra de Dios está diciendo, el necio en su corazón dice, no hay Dios. O sea, en su corazón, el corazón habla, no habla. Pero es la actitud, los sentimientos que está viendo, porque donde hablábamos ayer del amor de Dios, si el amor de Dios está en nosotros, el amor de Dios va a fluir de nosotros. Y el amor de Dios, ¿cómo es el amor de Dios? Entonces, esa es la importancia de nosotros permanecer en el amor de Dios, en el primer amor, porque permanecer ahí, en ese primer amor, estamos nosotros siendo discípulos de Dios, porque estamos actuando a través de ese amor, actuando como Él actúa, como Él es. Entonces, ¿qué sucede acá? Dice el necio, en su corazón no hay Dios, o sea, con sus actitudes, su comportamiento y todo lo que hace, está diciendo no hay Dios. Porque si uno no teme a Dios, porque hay un temor a Dios que hace que nosotros no hagamos las cosas mal y sin piedad. Entonces, el necio dice en su corazón no hay Dios, porque está haciendo cosas que no, sin temor a Dios. Por eso dice, se ha corrompido e hicieron abominable maldad.
Y en estos tiempos estamos viendo y con mucha preocupación veo yo estos tiempos. ah, y dice que Dios miró y vio a ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y eso nos tiene que conmover y sacudir, porque el entendido va a buscar a Dios, porque sabe que las cosas no se solucionan a golpes, no se solucionan a gritos, no se solucionan bajo amenazas y manifestaciones, sino las cosas se solucionan en oración, en clamor a Dios. Amén. Y por eso lo dice aquí, a ver si había, dice que Dios está mirando a ver si hay algún entendido, ¿no? Que buscara a Dios. Porque acá dice que cada uno se había vuelto atrás. Yo puedo ver que estamos viviendo esos tiempos, ¿no? Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Todos se habían corrompido. Estaba compartiendo en esta mañana también cómo uno se influencia. Hay una influencia tan fuerte en estos tiempos que está cambiando la mente. Y por ese cambio de mente es que estamos viendo tantas cosas que nosotros muchas veces nos quedamos admirados. ¿Por qué? O sea, no tienen corazón, no tienen sensibilidad. Y viene a ser esto, ¿no? De lo que se ha corrompido. A veces una persona no está pensando lo mismo, pero ¿por qué se dice se corrompe? Porque al estar algo, podemos ver, ¿no? Digamos, las frutas, si uno compra un kilo de fruta y una viene malograda, al día siguiente comienza a malograr, a corromper a las demás, ¿no? Basta que esté juntito para que comience a corromperse, y eso es lo que está pasando. Porque hay un cambio de mente, cuando se comienza a levantar por un lado, vemos que por el otro hay una influencia tan fuerte que todo se llega a corromper. Y eso estamos viviendo, pero ¿cuál es nuestra posición como cristianos? Y acá está, la respuesta está. ¿Habrá alguno que busque a Dios? ¿Habrá algún entendido que buscare a Dios? Dice la palabra. ¿Cuál es nuestra posición en este tiempo? Buscar a Dios. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta y estamos compartiendo. Que uno pueda opinar y ver lo que está sucediendo, eso no quiere decir que uno está de acuerdo o no. Nosotros tenemos que saber en qué posición estamos, porque uno me puede decir, pero tenemos derecho a opinar, tenemos derecho a ver por qué lado estamos. No, es que nosotros tenemos que entender cuál es nuestra posición en este caso. Nuestra posición será como dice la palabra de Dios, ¿no? La posición es cuando la palabra de Dios nos dice, ora por tus autoridades para que tengas paz. Entonces, si nosotros oramos, vamos a tener paz, esté o no esté. Dios va a poner paz en nosotros. O sea, así como va influenciándose de lo malo en este mundo y vemos cómo comienza, es como que prendieran la mecha, ¿verdad? Prenden una mecha y empieza a quemar todo. Es así también en el lado espiritual con Dios. También tenemos nosotros que saber lo que dice la palabra de Dios y nosotros ser influenciados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es nuestra guianza. La palabra de Dios es nuestra, como estaba diciendo yo el domingo, no es nuestra receta, que nosotros tenemos que hacerlo y tratar de ver y vivir al pie de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, acá lo que está diciendo, cuando hay tan grande maldad, dice, no hay nadie quien haga bien. Entonces, Dios está buscando a ver si hay algún entendido que buscara a Dios. ¿Cuál es nuestra posición? Buscar a Dios.
¿Cuál es nuestra misión? Orar y pedirle a Dios, ¿no? Y clamar a Dios, porque una cosa es que nosotros de pasadita, ¿no? De paso que oramos por el desayuno, por ahí le metemos que no. Nosotros tenemos que dedicarnos a orar, estar en oración constantemente, pidiendo y clamando a Dios por nuestra tierra. Y esa es nuestra posición, porque nosotros cuando vivimos en Dios y tenemos a Cristo en el corazón y confiamos en Dios y vamos abandonándonos en Él, entonces sabemos que esté uno o esté el otro, nosotros vamos a estar protegidos por Dios. Amén. Estaba yo recordando esta mañana el rey David, ¿verdad? El rey David estaba bajo la mano poderosa de Dios y no importaba qué era lo que estaba sucediendo, él sabía que Dios estaba con él y Dios lo protegía, ¿no? Y estaba recordando cuando entró a la cueva y había entrado a descansar y a esconderse dentro de una cueva, y Saúl entra, que el que le estaba persiguiendo para matarlo, entra a la misma cueva, y David estaba al fondo y Saúl entra con su ejército en la parte de afuera de la puerta, como para que estar atento, ¿no? A ver si aparecía David cuando David estaba descansando adentro. Esas cosas solo Dios puede hacer. Esas son las figuras, las enseñanzas y la historia que nos enseña cuánto Dios nos puede proteger y de qué nosotros vamos a estar asustados. Al contrario, vamos a estar seguros. ¿Y sabe qué nos da la seguridad? El orar por nuestras autoridades. Eso nos va a dar. Eso se encarga Dios. O sea, no importa, nosotros de repente no estamos de acuerdo. Habríamos querido que salga otra persona, que esté otra persona. Pues, como humanos podemos ver quién es mejor, lógico, podemos saber quién está. Pero cuando ya está, ya nosotros tenemos que tener un respeto a eso y orar, porque para nosotros nuestro Dios es nuestro defensor. Amén. Cuánto más nos ayudará que nosotros estemos orando, cuánto Dios estará viendo nuestra oración y la protección va a ir sobre nosotros, ¿no? Estaba mencionando a David cuando estaba en la cueva. Fue tan grande su victoria a no ser alcanzado por Saúl, porque Dios ahí lo cegó, le dio el sueño, yo no sé, un sueño profundo, porque de Dios es todo. Entonces Saúl está con un sueño profundo y David sale y le corta un pedazo de su manto y se va a seguir camino, y después se lo enseña. ¿Cómo fue? ¿Qué hizo Dios? Dios hace cosas sobrenaturales cuando nosotros confiamos. Él verá cómo nos defiende, pero que nos defiende. Entonces, amén. ¿En qué manos vamos a estar seguros? ¿Con nuestra fuerza? No. Nosotros vamos a estar seguros en las manos de Dios cuando estamos buscándolo, cuando lo amamos, cuando lo obedecemos. Y acá viene, ¿no? La obediencia, porque nuestra oración, la palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. Entonces la oración del justo, la oración de quien está buscando obedecer a Dios, quien está buscando ser como Él es, como dice en Santiago 2, dice acá, dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué tenemos que seguir? ¿Cómo vamos a ser justos? Siguiendo a Jesús, obedeciendo y dice, siguiendo sus pisadas.
O sea, nosotros vamos a pisar donde Él pisa, o sea, vamos a hacer lo que Él ha hecho. La obediencia de Él, el carácter de Él, o sea, vamos en ese cambio, en ese querer ser como Él es, para que nosotros podamos tener esas victorias. Y estamos seguros, el que camine en Él, por eso y oramos, y para orar, ¿no? Tenemos que caminar en una obediencia a Dios, entendiendo y caminando y queriendo ser como Él es. La palabra de Dios acá dice, ¿no? Cuántas veces uno ha sido abofeteado y se ha soportado siendo pecadores en el mundo, y cuando venimos al Señor y nos vienen pruebas, a veces uno no las quiere pasar y no recordamos lo que se pasó cuando no conocíamos a Dios, cosas peores, y se han soportado. Entonces, pero las cosas que se soportan estando en el camino de Dios son eternas. Toda prueba, ¿por qué? Porque la prueba te va a llevar a ese cambio que Dios quiere hacer, nos va a llevar a caminar como Jesús lo hizo y caminar por las pisadas de Él y ser como Él es. Amén. Esa es la bendición que podemos tener a través de las pruebas, del dolor que pasemos en estos tiempos. Eso es lo grande. Entonces, cuando la palabra de Dios dice la oración del justo puede mucho, entonces tenemos que saber quién es el justo. El justo es precisamente el que obedece, el que camina las pisadas, el que camina por donde Jesús caminó, el que hace lo que Él hizo. ¿Y qué hizo Jesús? Lo primero que hizo es obedecer. Y la obediencia nos va a llevar al éxito, la obediencia nos va a llevar a ser como Él es, que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, en estos tiempos que estamos viendo tanta maldad, que como vuelvo a decir, yo he estado meditando y preocupada de las cosas que se están viendo en este tiempo, y viendo, ¿no?, cómo hay tantas personas, pero tantísimas mujeres hoy en día en esa situación. ¿Y por qué? ¿Por qué hay tantas mujeres hoy en día? Precisamente todo va cambiando, y va cambiando por esa igualdad que se ha establecido. Entonces la mujer ha tomado posiciones que antes no las tomaba, pero es influencia de este mundo lo que va robando lo que Dios ha establecido, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender cuánta desobediencia hay y en qué termina la desobediencia a Dios. Y como dice acá la palabra de Dios, y termino diciéndoles, ¿no? Dice, todos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad. Estamos viendo en este tiempo, no hay conocimiento. ¿Por qué? Porque no hay un entendido que busque a Dios, dice el Señor. O sea, cuánto más esto podemos entender, que Dios está buscando los entendidos. Dios está queriendo ver esas personas entendidas que se acercan a Él para clamar por este pueblo. Entonces hay una responsabilidad de la Iglesia de Cristo, que es orar por todo lo que está sucediendo. No estamos en la posición de estar juzgando si uno, si el otro o algo así. Estamos en una posición de orar, porque nosotros no sabemos lo que es mejor, pero Dios sí sabe qué es mejor para nuestro país. ¿Quiénes tenemos la responsabilidad de estar clamando para que se cumpla esa voluntad de Dios? Somos nosotros. Y tenemos que orar todo el tiempo, pidiéndole al Señor misericordia por nuestra tierra. Amén. Amén. Dios es nuestro Padre, y es un Padre bueno, y nunca abandona. Es
Él el que nunca abandona. Todo nos saldrá, quizá podemos ver traiciones, aún de autoridades, de todo podemos ver traiciones, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, quien no nos traiciona, quien no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Entonces, pase lo que pase y vengan los tiempos que vengan, nosotros vamos a estar seguros en Dios, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Y si nosotros tomamos la palabra de Dios, así dice en tu palabra, y yo lo creo, entonces va a ser. Y Dios va a ser nuestro todo en tiempos difíciles que estamos pasando en este tiempo. Amén. Amén. Entonces vamos a orar esta noche para pedirle a Dios que nos ayude en estos tiempos difíciles. Padre amado, te damos gracias, oh Dios, en este día, Señor, en que venimos, Señor, unidos, pidiéndote perdón, oh Dios, porque nosotros fallamos cada día. Somos humanos y como humanos, Señor, fallamos, pero sabemos, Señor, que tú estás viendo cada actitud y cada palabra. Te pido, Dios, que tú nos guardes de no hacer lo correcto. Guárdanos, Señor, de enojos, guárdanos de iras, Señor, de contiendas. Y queremos vivir, Señor, bajo tu mano poderosa, guiados por tu Espíritu. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es nuestra guianza, tu palabra, Señor, es nuestra vida. Y te pedimos, oh Dios, que cada día podamos ser esas personas entendidas que tú estás buscando, oh Dios, para buscarte. Y sabiendo, Señor, que en ti está nuestra paz, en ti está nuestra tranquilidad en tiempos, Señor, de angustia. Y sabemos, Señor, que tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Te damos gracias, oh Dios, la gloria sea para ti. Y te pedimos, Padre, por cada persona que está sufriendo en estos tiempos, enfermedad. Señor, te pido tu mano poderosa, Señor, y descienda la sanidad, oh Dios. Y te conozcan, Padre, que tú eres el sanador, que tú fuiste a la cruz por nosotros. Que haya, Señor, ese entendimiento y buscarte, oh Dios, buscarte mientras pueda ser hallado. Te damos gracias, Padre, y también oramos por tantas personas que han sufrido inundación, han sufrido, han pasado cosas en sus domicilios. Señor, te pido, Padre, tu mano poderosa extiende, Señor, sobre cada uno. Padre, y hemos sentido aún las sirenas, Señor, por inundaciones. Tu mano poderosa será, Señor, ahí donde estén. Te damos gracias, Padre, porque te podemos ir a ti en todo tiempo, con oración y súplica. Señor, cómo no suplicarte por nuestra tierra, oh Dios, sana nuestra tierra, sánala, Señor, dándote las gracias y la gloria y la honra a ti, Señor, por siempre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén.